¿quiénes son los polinizadores? Son tan importantes que imagínense, aquellos de ustedes que tienen iPhone y Android, ya vienen emojis de los polinizadores. Pueden escribir en el texto abeja y sale una abeja y ponen mariposa y le va a salir una mariposa. Así que han llegado al nivel de que en nuestro teclado se han integrado los polinizadores. Algunos de ellos también pues, son aves y otros son murciélagos, aunque esos son menos los números, pero igualmente son importantes. Les quiero pedir unas preguntas más o menos para hacer algo un poco interactivo, ¿verdad? Ya les puse una imagen, aquellos que la vieron pues bien, pero aquellos que no están sintonizando ahora, y si no, pues me gustaría que me mencionaran ejemplos de polinizadores, pero que no usen la abeja, porque todo el mundo asocia las abejas con polinizadores, ellos son unos de miles. Me gustaría que me dieran nombres de otros y que lo escribieran en la sección de Question and Answers de Q&A. Así que les agradezco que por ahí, por favor, pues nos dejen saber para nosotros ir viendo aquí sus respuestas. Además de esto, de los polinizadores que les estoy pidiendo que me envíen, me gustaría que también nos digan qué cultivos o plantas silvestres visitan esos polinizadores que ustedes me mencionaron. Y igual les dije que no pueden usar la abeja porque ese es el más fácil de todos. Yo les vengo a hablar hoy de muchos otros, además de las abejas. Y para que tengan una idea, pues cuando van al supermercado, prácticamente como el 50% de lo que ven requiere polinización. Otra pregunta que les tengo por aquí, ¿qué factores afectan a los polinizadores? ¿Qué ustedes creen que es lo que está causando que haya tanto decline de polinizadores en el mundo, que se estén muriendo algunos de ellos? Y me alegro ver que ya hay un montón de respuestas entrando por allí. Sí, no sé si quieres que te las lea, Cristian, o las vas leyendo poco a poco. Las voy a ir mirándolas poco a poco porque voy a ir cubriendo esos temas. Si hay alguno de casualidad que yo no mencione en la presentación, valdría la pena que se incluyera. Yo lo voy a revisarlo en algún momento. ¿Qué le pasaría a esos cultivos de plantas silvestres si no hay polinizadores presentes? Les voy a mencionar un caso, por ejemplo, uno de nuestros colaboradores de Moica Farms, él tiene fincas de varios cultivos, pero entre ellos tiene la pitahaya, y la pitahaya es un cultivo que no tiene un polinizador local porque no es de aquí, y él hace el trabajo a mano. ¿Qué ustedes creen que va a pasar si no hay polinizadores? Aquí les voy a mostrar prácticamente una de las imágenes de la periódico HuffPost, donde muestra cómo son los supermercados, ¿verdad? Así, normalmente uno puede ver un supermercado así, góndolas llenas, hay diversidad de productos, de cada producto hay varias marcas, y de varias marcas pues también hay varios sabores y distintas otras cosas. Pues esto es lo que pasaría sin polinizadores en el supermercado. Técnicamente el 52% de los cultivos que son plantas no estarían en la góndola. Igualmente los cultivos que son lácteos. ¿Por qué? Porque los lácteos vienen muchos de ellos de leche de vaca, y la vaca consume alfalfa y la alfalfa necesita ser polinizada. Así que uno de los alimentos principales del ganado no estaría disponible si no hubiesen polinizadores. Así que también no tan solo se afectaría como les digo, los vegetales, sino también los productos lácteos y también las carnes y otros productos que consumimos en nuestra dieta del día a día. ¿Qué es la polinización? La polinización prácticamente es lo mismo que el sexo en las plantas. El sexo en las plantas lo hacen ellas mismas, o lo pueden hacerlo a través de organismos, o lo pueden hacerlo a través del viento. Existen varias estructuras que tienen las plantas, las cuales estas mismas estructuras evolucionan de acuerdo a la necesidad que tiene la planta para poder ser polinizada, pero prácticamente estas estructuras buscan llamar la atención de un animal o poder tener demasiado polen para poder ser movidas por el viento. Pero en este caso, pues siempre va a ocurrir lo mismo, que es que hay una parte femenina y hay una parte masculina en cada una de las flores. Y algunas flores pues tienen partes femeninas en una flor y otras partes femeninas en otra flor, y algunas de ellas las tienen receptivas en la mañana y otras en la tarde, y varía de acuerdo. Las plantas son bastante complicadas desde el punto de vista de su reproducción, pero la más común, que es la planta que estudiamos muchos de nosotros en la escuela superior, que es el hibisco o la flor de pavona, es una flor perfecta, ¿verdad? Que es más o menos el diagrama que se presenta aquí, en el cual pues la polinización está el polen,
que es la parte masculina de la planta, donde están los gametos masculinos y están desde los estambres y están los estigmas. Está el estigma, que es esta parte aquí que ven. No sé si puedan ver mi cursor moviéndose en la imagen. Igualmente les tengo un video que les va a explicar mucho mejor esto, porque me encantaría poderlo explicar, pero estos son un proceso que ocurre microscópicamente y para poderlo entender hay que hacerlo en un laboratorio, y pues hay un video que les tengo más adelante que explica esto mucho mejor. La polinización ocurre en el momento que el gameto masculino entra en contacto con la parte femenina de la flor, que es el estigma, y dentro de este proceso ocurre la fecundación, en la cual ocurre en el tubo polínico, y por aquí empieza el proceso hasta que eventualmente entra la parte masculina, entra en contacto con el óvulo y con los ovarios, y se producen los frutos, y de ahí es de donde salen también pues las semillas. Les voy a presentar este video, si me pueden dar una mano al otro lado, Pamela. Sí. No sé si... El video es la mejor presentación que he encontrado para poder explicar esto que yo estoy explicando, que ocurre tras bastidores. Esto no lo podemos ver a simple vista. Internamente sí podemos ver cuando la planta se dan cuenta que va cuajando la fruta, la flor se polinizó, va cuajando la fruta, y eventualmente pues se va convirtiendo en una fruta más grande hasta que la podemos cosechar. Ok, tengo por acá el videito, déjame, si puedes sacar la pantalla tuya. Ah, también. Yo lo puedo subir. Ok, Saimar está por ahí. Saimar siempre está al rescate. No tiene volumen. No lo estamos escuchando, Sai. Voy. Las bellezas de estar en vivo. Estamos ahí. Si no, yo tengo acá el plan B, que lo tengo también descargado. Ahora. En la naturaleza nadie es capaz de subsistir por sí solo, o tal vez sí. Algunas especies de plantas presentan flores hermafroditas en las cuales se encuentran presentes los dos sexos. En estos casos, la fecundación se puede llegar a producir entre estructuras masculina y femenina de la misma flor. Si la especie es autocompatible, los granos de polen que contienen al individuo masculino llegarán al ovario mediante los tubos polínicos y serán capaces de fecundar los óvulos. Se habrá producido una autopolinización. Este mecanismo asegura la reproducción de la planta cuando no hay otros vectores de polinización. El inconveniente de este tipo de polinización es que no favorece la diversidad genética de la descendencia. La aportación paterna y materna de la semilla tiene el mismo genotipo. Pero las plantas tienen muchas estrategias para favorecer la reproducción cruzada. Una de ellas consiste en transferir el polen a los estigmas de otras flores alejadas utilizando el viento. Se llama anemofilia. Su defecto es que este sistema es poco eficiente en la transferencia y muchos granos de polen se pierden en el periplo. Implica una pérdida de energía importante para las plantas. Pero la naturaleza ha provisto de excelentes vectores de polinización a algunas plantas. Algunas abejas son capaces de llevar el polen de cada especie de planta en el lugar perfecto para que llegue a los estigmas de la siguiente flor de la misma especie que visitarán. De esta forma no se pierde tanto polen. El sistema ha ganado mucho en eficiencia. Este tipo de polinización promueve la transferencia de polen entre plantas distintas, pero con mayor precisión que en el caso de la anemofilia. En la polinización entomófila, los óvulos suelen ser fecundados con una mezcla de polen diverso. La diversidad genética de la descendencia se incrementará entonces considerablemente.
Realmente debemos de abrir los ojos al papel de las interacciones entre organismos en la naturaleza. Sin duda, están detrás de la enorme biodiversidad que nos rodea. Ya pueden quitar el video para continuar al otro lado. Muchísimas gracias. Es que hay problemas técnicos que de mi computadora no quiere transferir el video. Volvemos aquí. Pues miren, para aquellos de ustedes que me contestaron la pregunta, muchos están correctos. La mayor parte de los animales y organismos que mencionaron, incluso alguien mencionó 2 factores abióticos que no están incluidos en la foto, pero los voy a explicarlo más adelante, también están correctos. Estos son algunos de los más populares. Las alevillas, que son nocturnas, típicamente se tienden a atraer por los olores de las plantas, pero ellas pueden percibir los olores desde bastante distante, y las plantas con flores blancas tienden a ser polinizadas por alevillas, y también que tienen este tipo de forma tubular. Como pueden ver, las alevillas, al igual que las mariposas, tienen una probóscis, que es como una lengüita que va ellas la guardan enroscada, pero en el momento de utilizarla, la introducen dentro de la parte de la flor en donde está el néctar, y van directo al néctar. Para que ocurra polinización, esta alevilla tendría que, cuando recoge su lengüita, llevar polen con ella, o tendría que pegarse un poco más a la flor para que el polen se le pueda pegar en su cuerpo. Está la abeja, que está aquí abajo, que pueden ver que tiene sus sacos polínicos en las patas, allí es donde ella acumula el polen, pero por excelencia la abeja es pues uno de los organismos favorecidos para la polinización, ya que tiene muchos pelitos, y en esos pelitos alrededor de ella se pega el polen, y así es como ella los mueve de una flor a otra. Además, no tan común, pero sí existen los escarabajos. De hecho, los escarabajos son los polinizadores más prehistóricos que tenemos. Las plantas como la samia, por ejemplo, que son una de las especies que existen en Puerto Rico más antiguas, son polinizadas por una especie de escarabajo. Adicionalmente, pues están los murciélagos. Los murciélagos viajan de noche, y también ellos utilizan su tipo de radar sonar para poder llegar a través de los sensores que ellos tienen por la naturaleza para llegar a las flores blancas que están típicamente de los cactus abiertas de noche, y ellos pues visitan mucho los cactus y otras flores que están abiertas de noche. También pues están las flores del día. Hay una cosa bien particular, es el color rojo. Los polinizadores que visitan las flores rojas tienden a ser las aves, y esto les voy a explicar ya mismo cuando les explique cómo es que ven los insectos. El color rojo, cuando usted lo vea, mire bien en algún momento que va a encontrar un colibrí visitándola, porque son por excelencia los colores que las atrae a este tipo de aves. Y las mariposas pues son un poco más generalistas y pueden visitar flores de distintos colores y de distintos tamaños. Pero en parte, como pueden ver, la mariposa versus la alevilla, la mariposa tiende a posarse en la flor, lo que le da más oportunidad de entrar en contacto con el polen, versus la alevilla, que puede tirar la lengüita desde más lejos y tienen la capacidad de poder volar sin tocar la flor. Esto en la evolución las ha creado de esta manera. Unos están activos de día y otros están activos de noche. Sí me mencionaron también en la lista los mimes, ¿verdad? Los mimes y las moscas son polinizadores porque tienden a llegar a flores que para nosotros podemos decir que huelen fuerte, que apestan, pero esto las atrae. Y no tan solo en las flores, pero sino también un mecanismo similar ocurre en los hongos. Y es que en los hongos, pues las esporas se mueven de hongo a hongo también, a veces a través de las moscas, además del viento. Y esto ocurre por los olores que tienen las plantas, que son maneras químicas como los insectos las pueden detectar para poderse mover de planta a planta. ¿Qué ocurre en este proceso? Que, un ejemplo, si una abeja visita una flor de cinia y después visita una guayaba,
la perdió el polen porque a lo mejor visitó la flor que no era. Así que cuando ustedes vean un insecto visitando una flor, que bueno, está a mitad de camino haciendo la polinización. Para que la complete, tiene que pegarse el polen a su cuerpo y después volar a una especie de la misma especie que tenga flor al otro lugar y que pueda encontrar los órganos femeninos, el estigma de la flor, para que el proceso de polinización ocurra. Así que, como pueden imaginarse, es algo bien difícil, como en el caso de las orquídeas, que son bastante difíciles de polinizar. Por eso en el cultivo hortícola se hace mucho a mano. Puede ser uno en 20,000 veces que traten. A veces pueden pasar meses y las plantas no tienen flores, no tienen fruta, porque nunca encontraste un polinizador que visitara una planta y después llegara a otra de las mismas, porque a veces están muy distantes entre una y otra. Así que a veces es bien difícil que el proceso de polinización ocurra. Lo que hace un poco más interesante esto, ¿verdad? Pero todo varía. Las abejas tienden a ser las especies más comunes y que polinizan mucho más eficientemente, porque de la manera que ellas pecorean entre flor a flor, tienden a visitar la misma especie cada vez que pueden. Por eso es bien importante que en la siembra, en ocasiones, ¿verdad? Cuando tenga siembra, tener en un huerto casero, por lo menos tiene que tener varias plantas de la misma especie juntas para que la polinización suceda, porque si tiene un pimiento, si tiene un tomate, una berenjena, y al lado tienes otra especie, pues él va a estar visitando una a la otra y no va a estar sucediendo la polinización, porque a lo mejor llevó el polen de la berenjena al tomate y no se van a cruzar, no va a funcionar. Así que en los huertos, aunque sea un espacio pequeño, siempre se deben sembrar por lo menos de 3 a 5 plantas por especie para que la polinización y el insecto puedan encontrar este tipo de plantas. Es diferente en una finca más grande y más comercial, porque pues tratamos de sembrar hileras a veces del mismo cultivo. Aunque tengamos cultivos intercalados, van a haber varias plantas, muchas plantas de la misma especie, que eso favorece que la polinización sea más efectiva. También hay maneras que nosotros podemos determinar quiénes son los polinizadores, y hay algo que se conoce como los síndromes de polinización. Por ejemplo, si yo sé que una flor es blanca, que es de un cactus, ya yo sé que está asociada a un organismo que pueda meter su cabeza adentro, como pueden ver aquí. El murciélago introduce su cabeza adentro y puede llegar al néctar y con su lengua pues remover el néctar de la parte de abajo, y en ese proceso todo este polen alrededor se le pega en el cuello, vuelve y hace lo mismo con otro cactus y lo poliniza. En este caso, esto es un colibrí. El colibrí cuando visita está buscando néctar, y en ese proceso este polen que está aquí se le pega en su cabeza, y cuando vuelve a visitar lo mismo, pasa el proceso de polinización. No obstante, los colibríes y algunas otras aves como los bananaquit y las reinitas hacen trampa, hacen algo que se llama robo de néctar. Y es que en vez de entrar por el medio del caminito que tienen aquí, ¿verdad? Que esto les digo un caminito, ya mismo les explico el por qué, porque las aves no lo ven igual, pero los insectos ven una pista de autopista, una pista de aterrizaje cuando van llegando. Y en este proceso ellas vienen y hacen un rotito por el lado y hacen trampa, porque se roban el néctar entrando por el lado, por donde está el cáliz de la flor, y por ahí se roban el néctar. Y en este caso, pues esta ven que tiene una flor larga. La flor larga tiende a ser una flor que necesita una mariposa para ser polinizada. Este es el caso de la cinia y muchas otras especies. El espectro de las plantas, pues existe algo también que es la luz ultravioleta, que es algo que las plantas, nosotros tenemos un rango de luz que podemos divisar, que no es el mismo que los insectos están viendo, ¿verdad? La luz visible para nosotros es un espectro que podemos ver en cierto rango de la luz. Como pueden ver en la foto de la derecha, lo amarillo es lo que nosotros vemos y lo que está a la izquierda es lo que el insecto ve, que sería la luz infrarroja. En ese caso, es lo mismo que pueden ver algunos perdóname, la luz ultravioleta, me confundí allí. Pero en este caso, miren esto, qué interesante, ¿verdad? Aquí pueden ver flor a la izquierda, la misma flor a la derecha. Muchas veces estos son maneras para que la planta utiliza para poder guiar al insecto, para que el insecto vea que tiene un caminito para poder entrar a la flor de cierta manera y poder pues hacer más efectivo su proceso. Estos son pues mecanismos que la naturaleza hace para poder
para poder evolucionar y para poder ayudar a que el insecto haga su trabajo. Recuerden que las plantas no son como los animales que se mueven de lugar a lugar y tienen que buscar cómo llamar la atención para que un polinizador los pueda verlo a larga distancia y pueda decir, allá hay néctar, yo voy para allá. Ellos no saben lo que están haciendo desde el punto de vista de polinización, ellos simplemente se están alimentando, están buscando néctar, ya sea a las abejas para llevar de nuevo a su panal y poder producir miel, o están consumiendo alimentos de cierta manera, ¿verdad? Ellas no saben lo que están polinizando, simplemente lo hacen por accidente en el proceso. Otros agentes abióticos que son polinizadores, que me alegro que lo mencionaron ahorita en el cuestionario, son el viento y el agua. La polinización por el viento se llama anemófila y la del agua se llama hidrofilia. Como le pasa a nuestras hierbas marinas en las costas de Puerto Rico y del Caribe, que les explico más adelante. Por ejemplo, le quiero explicar el viento, que es uno de los mecanismos más antiguos de polinización, ya que lo hace un factor natural, no necesitan de un animal. Lo que sucede con esto es que la planta tiene que producir una cantidad bien alta de polen, porque la probabilidad de que el polen llegue a donde tiene que llegar es mucho más bajita que si tienes un insecto o un animal moviendo el polen de punto A a punto B. En ese proceso, como pueden ver, hay una nube allí. Eso es lo que causa muchas veces las alergias. En primavera en Estados Unidos, que hay muchas especies de pino y están distribuidos alrededor de la nación, pues ahí y muchas partes del mundo, ocurre la polinización de manera por el viento, y en este proceso pues también pues, puede causarnos cierta alergia, pero no es el mecanismo más eficiente, ya que se gasta mucha energía en producir polen para botarlo en el aire, y bien poco de este polen es el que en verdad llega a la otra planta. Así sucede con muchos cultivos como lo son el maíz, la grama, cualquier cultivo que usted pueda imaginar que sea una grama, muchos de las gramas, como los cereales, el trigo, el azúcar, la caña de azúcar y muchos otros cultivos así, se polinizan por el viento. En el caso de la polinización por el agua, es bien interesante porque hasta recientemente se creía que eran las mareas las que hacían esto. Y ahora pues se añadió una ecuación adicional, y es que además de las mareas moviendo con el vaivén de la ola en el agua, hay unos microorganismos que nosotros no vemos a nuestra vista, son microscópicos, y estos organismos se llaman zooplancton. Algunos de ellos son crustáceos de la familia de los camarones, por ejemplo, microscópicos, y están involucrados en el proceso. Hicieron una investigación en donde en un laboratorio pusieron estos organismos y pusieron otro lugar en donde había las olas y ponían las olas a moverse, y la ola sola no hace que se haga polinización. Hay que añadir que estos organismos de cierta manera pues están en el proceso involucrado y hacen que el proceso de polinización ocurra dentro del mar. Sí, hay flores dentro del agua y estas flores requieren polinizarse, y si no, no tendríamos pues hierbas marinas. Déjame pasar al próximo aquí. Este tipo de polinización, existen unos síndromes, ¿verdad?, que nos ayudan a poder identificar cuáles son los organismos asociados y los colores, si son de nocturnos o diurnos, que consumen la fragancia, ¿verdad? Y por ejemplo, los escarabajos se les llama cantarofilia, las moscas miofilia, las abejas melitofilia, mariposas nocturnas falenofilia. Y yo sé que las mariposas nocturnas usan el color blanco, las flores son muy fragantes y el néctar es abundante. Además de que el néctar es abundante, es rico en azúcares. Esto yo he tenido la experiencia de muestrearlo. En mi estudio de tesis de maestría, yo trabajaba con una planta en peligro de extinción que tenía las flores blancas, y las flores blancas tienden a ser flores fragantes por la noche, por la tarde, por la noche, y producen polen, pero se atraen los insectos a ellas por la fragancia. Y no era hasta las 6, 7, 8 de la noche que yo encontraba las mariposas. Y para poder ver esto había que usar una cámara con luz infrarroja para poder yo ver el insecto sin yo molestar al insecto. Tienden a ser tubos largos y estrechos, y utilicé uno de ejemplo, ¿verdad? Pero también existen las mariposas diurnas, que se llama psicofilia, los murciélagos quiropterofilia, las aves ornitofilia y el viento anemofilia. Así que existen distintos síndromes de polinización que las plantas pues utilizan, y ellas han evolucionado con el tiempo para cambiar. Hay algunas de ellas que pueden tener 2 síndromes o 3 síndromes y la puede visitar más de un organismo. Estas son las plantas que van a tener más éxito
en el proceso de reproducción a largo plazo, porque si falta una abeja, a lo mejor pueden usar una mosca para polinizarse. Y existen muchas de ellas en la naturaleza, que hay un montón de animales que las visitan. Igual hay otras que han aprendido a evolucionar. Por ejemplo, hay una orquídea en Puerto Rico, la Oceoclada inmaculata, que utiliza un insecto que no hay en Puerto Rico para polinizarse y evolucionó de una manera en Puerto Rico en un corto periodo de tiempo, que ahora las gotas de agua ayudan en su proceso de polinización. Y esto ha sido estudiado por investigadores de la Universidad de Puerto Rico. No todos los organismos que visitan las flores son insectos, ¿verdad? Esto ha sido un caso bien particular. Anolis o lagartijo, lo vemos comúnmente en la montaña, el lagartijo color verde. Como pueden ver, él está utilizando su lengua para poder consumir el néctar de la flor. No necesariamente está polinizando, solo está consumiendo néctar. Si en el proceso de hacer esto, él visita otra flor y transfiere polen, esto sería espectacular documentarlo, pero en este caso solo se documentó que consume néctar, lo que es algo no muy común en lagartijos, ya que los lagartijos tienden a ser insectívoros y comen insectos y otros animales más pequeños, pero no se conocía mucho que fueran que consumieran néctar en Puerto Rico, porque en otras partes del mundo sí se conocen de otros lagartos o organismos similares que sí consumen néctar y polinizan. Las flores, estas son algunas de las flores más comunes, ¿verdad? Y aquí se ponen en referencia a algunos tipos de plantas específicamente. Esa flor que ven a la izquierda puede ser un hibisco, una maga, puede ser una flor de algodón, es una flor perfecta o hermafrodita, lo que significa que tiene flores hembra y macho en una sola flor en la planta, alrededor de toda la planta. Está lo que es la flor dioica, que es una flor o es hembra o es macho. Puede estar dentro de la misma planta o pueden ser dos plantas diferentes, que una planta sea hembra y una planta sea macho. Esto tiene mucha importancia para la conservación de los recursos naturales, porque hay especies, por ejemplo, el palo de rosa, que es una especie en peligro de extinción. Todos los árboles que se conocen o son hembras o son machos y a veces no están cerca uno del otro. Y si se pone a evaluar que, por ejemplo, una abeja puede viajar 3 kilómetros, dentro de un rango de 3 kilómetros, la abeja tendría que encontrar una hembra y un macho para poder ocurrir el proceso de polinización. Pero vuelvo de nuevo al contexto de las plantas agrícolas. Ahí tenemos el maíz. En el caso del maíz hay flores hembras y hay flores machos en la misma planta. Eso se llama monoica. Y está también lo que es dioica, que sería una flor hembra y una flor macho. Aquí cae el caso de la flor del palo de rosa o Tochursia rhodoxylum, o más comúnmente también se conoce la papaya. ¿Saben que le dicen la papaya hembra, la papaya macho? Pues mire, sí, ocurre un proceso en el cual se tienen que juntar la flor de una planta con la otra para poder producir. A veces uno ve una planta que es macho y sacó una fruta. Eso ocurre a través de un proceso que es como un tipo de mutación y se llama apomixis. En ese proceso, pues sí, a veces ocurre que un macho pues tenga flores, que tenga frutas, perdón. Pero cuando lo ve por dentro, típicamente no va a tener semillas, ya que no tuvo flor hembra de por medio. El estatus de los polinizadores, muchos de ustedes me mencionaron una de las cosas principales, que son los pesticidas, son una de las razones principales que disminuyen sus poblaciones. El estatus de los polinizadores, en la mayor parte de ellos son insectos. Las abejas son los insectos por excelencia que participan en la polinización. Si usted fuera a calcular cuánto dinero nada más las abejas generan en este proceso, hay alrededor de 3 billones de dólares en frutas y vegetales en Estados Unidos. Solamente las abejas son responsables de este proceso. Además de esto, los polinizadores, pues muchos de nosotros no tendríamos el café de nuestras mañanas, el chocolate, almendra, manzana, y como pudieron ver en la foto del supermercado, más del 50% de los cultivos, en realidad son 75% de los cultivos los que se afectarían sin tener polinizadores, y el 90% de las especies de las plantas nativas y de la flora alrededor del mundo en los bosques. Así que son bien importantes para el funcionamiento del ecosistema y para el funcionamiento de nuestras fincas y nuestros cultivos. Hay lugares como en la China, ¿verdad?, que tienen algunos problemas con contaminación que afecta a los polinizadores dramáticamente, y se está haciendo polinización manual. Quizás uno puede polinizar manual. Imagínense ustedes polinizar una cuerda con un pincel de pintar o con una... yo usaba herramientas como las que usan
las mujeres para pintarse las cejas y para maquillarse. Yo usaba ese tipo de herramienta para colectar polen. Imagínese usted haciendo eso en una cuerda de terreno. Quizás lo vea difícil, pero imagínate sembrando 50 cuerdas de terreno de tomate y que lo tenga que hacerlo a mano porque no existan polinizadores. Sería bastante complicado poder tener comida en nuestros platos si fuera ese el proceso, y un tomate costaría una fortuna si hubiese que polinizarlo a mano. Hay alrededor de 200.000 especies en el mundo y muchas de ellas no se conoce más que el nombre científico, y hay montones de ellas. Anualmente, no tengo un número, pero les puedo decir que fácilmente miles de especies se descubren anualmente de insectos. Tengo el honor de que pusieron un nombre mío recientemente, una avispa, y son cosas que algunas de ellas necesitan un microscopio para verlas, como en este caso era una avispa parasítica. Y pues muchas de ellas no se conocen qué flores visitan. Hay pobres conocimientos sobre este tema para ver tantas especies. Hay falta mucha información en este proceso para poder entender qué está pasando. Típicamente se tienden a estudiar las abejas de miel y muchos organismos comunes, pero muchos otros se quedan sin entenderse. Y gracias a estos organismos, pues el valor de los cultivos se ha aumentado dramáticamente, entre 235 a 575 billones a nivel mundial, lo que es un número significativo que años atrás que no utilizábamos, no considerábamos estos organismos. Lo que pasa es que ellos siempre han estado allí. Las abejas las empezamos a domesticar hace varios miles de años, pero todos estos organismos pues siempre han estado allí aledaños a los cultivos. Gracias a la polinización pues se aumenta el 300% de la producción, y gracias a que las abejas de miel han sido responsables de esto, se ha aumentado grandemente en los últimos 50 años. Aquí les voy a dar un ejemplo, que hay una película bien interesante, se llama Wings of Life, de Disney, un anuncio no pagado a Disney. Es espectacular la película, y para verla con niños en español y en inglés, pues hay una parte de la película que explica el proceso de la polinización de la almendra en California. En el proceso de la almendra, los dueños de la finca alquilan no una caja ni dos, ellos alquilan 2, 3, 4, 5 camiones llenos de abejas, que a veces viajan desde Florida hasta California o desde cualquier lugar bien remoto, para poder llevar las abejas en el momento clave en el cual los cultivos de almendra están todos en flor, y ahí liberan las abejas para hacer el proceso de polinización. Este servicio se vende como renta de abejas y genera un montón de dinero. Prácticamente le está dando de comida de gratis, y después le puedes extraer la miel y la cera. Así que tienes un cultivo en la apicultura que le puedes sacar dinero 3 veces, ya sea como alquiler, y después le sacas miel y después le sacas la cera. Así que esto más o menos ha ayudado a que 1.6 millones de toneladas de producción anual se produzcan gracias a la abeja de miel. Y es uno de los organismos que pues ahora mismo está altamente amenazado. Este cultivo, de hecho, esta práctica, muchas personas han criticado desde el punto de vista que puede ayudar a mover patógenos y algunas enfermedades y otras, como no quiero decirle, y plagas, perdónenme la palabra, que se muevan de un estado a otro, y no necesariamente sería lo ideal que queremos, pero simplemente ha sido el mecanismo en el cual se han producido muchos cultivos de manera masiva a nivel de continente, y cuando tenemos cientos de hectáreas de un cultivo específico. Algunos datos de producción de miel. Perdón. Sí, que es que nos preguntaron si nos podrías repetir el nombre de la película. La película se llama Wings of Life. Está disponible en Netflix. Entiendo que hasta en YouTube hay o pedazos de ella, o quizás esta es la película completa. Wings of Life, alas de vida. Alas de vida, pero se escribe en inglés todo, exacto. Wings of Life. Y es una película muy educativa, y les recomiendo que la vean con un equipo de sonido si tienen, porque ellos buscan cómo poner de manera a cámara lenta cómo se mueve la ala de un zumbador 200 veces por segundo, y lo puede escucharlo y vivirlo en ese momento. De verdad que es una película muy buena, educativa, para verla con su familia. Aquí tengo algunos datos de producción de miel de Puerto Rico, ¿verdad? Que es uno de los subproductos de la polinización. Gracias a la polinización las abejas producen miel. En el 2014 se produjeron 11.343, eso entiendo que son galones. Y esto ha bajado considerablemente en el 2015, pero más adelante tengo unos datos de cómo se afectó
con el huracán María, cuando la cantidad de abejas en la isla pues se disminuyó grandemente. Y esto ayuda a que un producto bruto como las abejas, casi tenemos $400,000, pero se disminuyó un poco, tuvo una diferencia de 7%. Bien importante el cultivo de la producción de las abejas, ¿verdad? Porque esto considera nada más la miel, pero hay otros subproductos adicionales que no están contemplados en las estadísticas, como lo son la venta de reina, como lo son también el propóleo y otros, como la cera y otros organismos y subproductos que se obtienen también. Bien, esta otra estadística que le estoy presentando aquí en esta gráfica nos menciona particularmente que la disminución en las áreas agrícolas ha sido drásticamente marcada, ¿verdad? El 14% de los cultivos estudiados aumentaron en formación de frutas con abejas de miel. No obstante, la gráfica también nos indica que con los organismos, como pueden ver en el color rojo, las abejas ayudaron a aumentar el 14%, pero de acuerdo al cultivo, este número es drásticamente mucho más alto cuando son organismos silvestres haciendo la polinización, por lo que indica que los insectos silvestres que tenemos alrededor de nuestras fincas, que tenemos en todos los bosques de la isla, a lo bien importante que tenemos que proteger, que no hay manera de domesticarlos como podemos hacer con la abeja, son los más importantes en nuestros cultivos. Y más adelante le tengo una gráfica de Puerto Rico específicamente, del área azul, que les voy a hablarle más en detalle. Pero la polinización con abejas manejadas suplementa el desarrollo de frutas. Si usted quizás no tiene abejas y ve que aún así sus plantas de tomate están produciendo, pues miren, en algún momento que usted no se dio cuenta, algún insecto entró en ese proceso y hizo la polinización, ya que los tomates pues tienden a tener mejor rendimiento si se polinizan por un vector, un organismo. Aquí para el próximo slide. ¿Cuál es nuestra abeja más importante? La abeja que quiero que todos se lleven de aquí una mejor percepción de ella. La abeja más importante de Puerto Rico es el abejón, el abejorro, Carpenter bee, o su nombre que no va a cambiar en ninguna parte del Caribe, ni de donde existe, Psilocybe mordax. Y a pesar de que es la abeja más grande, una de las más abundantes que tenemos, es bien poco estudiada en Puerto Rico. Estos datos que tengo aquí son datos en los cuales indica, estos son distintas especies, algunas de ellas, todas son especies silvestres y no tenemos la abeja de miel en la ecuación, pero estos son especies silvestres que están involucradas en la polinización del aguacate, berenjena, calabaza, gandul, limón, melón, pimiento y tomate. Y bien interesante, estos datos son del sur de Puerto Rico, en fincas me parece que es de Juana Díaz. Y como pueden ver, la abeja más común está en todos los cultivos. Así que esta es la especie que nosotros más queremos ver en nuestra finca de manera silvestre. Conversando con colegas como Daniel Estrada de Pura Parcha, que él tiene precisamente este cultivo de parcha. Si no fuera por estas abejas, sería bien difícil poder tener el cultivo, porque esta abeja, además de ser grande, vibra, y en el proceso de vibración hace que el polen se suelte de una manera más efectiva y en el proceso de polinización ocurra con más cantidad de polen, lo que le da una posibilidad más grande a la planta de quedar fecundada en el proceso de polinización. Pero estos son los únicos dos estudios que yo conozco y solamente se encontró que 373 especies son visitadas por esta abeja y 43 cultivos frutales y de semillas en Puerto Rico específicamente. Este otro dato de aquí pues, fue una investigación de la entomóloga, la doctora Sara Prado, que colaboró con NRCS para hacer un estudio en varias áreas del sur de Puerto Rico y en Santa Cruz, en Islas Vírgenes. Tengo otro video aquí que si me pueden dar la mano, quiero explicarle lo que se llama el proceso en inglés se llama buzz pollination, es como una polinización por vibración. Así que sincronicen sus bocinas porque necesitan escuchar. En ese proceso, cuando la abeja vibra, es que está desprendiendo el polen de la flor. Si me pueden ayudar con el video al otro lado, les voy a dar un stop share aquí. Exacto. Ok. Déjame buscarlo. Me dejan saber si lo pueden escuchar entonces allá. ¿Lo pueden ver? ¿Sí?
es algo corto, pero en ese proceso, cuando la abeja vibra, ella está soltando el polen de la flor y más cantidad de polen se pega a ella, y por el tamaño que tiene, le es más fácil polinizar que una abeja de miel, ¿verdad? Porque pues por su tamaño captura más cantidad de polen, y muchas especies como las solanáceas y las cucurbitáceas, que aunque pueden ser polinizadas por abejas de miel, el abejón es mucho más efectivo por su tamaño y por el proceso de que vibra en la polinización, y en ese proceso pues es que entra la efectividad, y ciertamente en la parcha y cultivos de flor más grandes es más importante aún, porque serían cultivos muy grandes quizás para una abeja de miel, pero el problema que tenemos con ellas es que no podemos controlarlas, son solitarias y no podemos como que inundar una finca de ellas en el momento que queremos, así que en ese caso pues se utiliza la abeja de miel, pero estas abejas estoy seguro que vienen durante la mañana y durante el día y pues continúan visitando. Continúo aquí con la presentación mía. Sí. Listo. Estas son algunas de las abejas silvestres. Muchas de las fotos son de USGS, otras son tomadas por Sara Prado. Ven que son muchas de las especies, y muchas de ellas parecen abejas como la abeja de miel, pero son especies nativas. De hecho, tenemos 38 especies en Puerto Rico, y 37 además de la abeja de miel, y aquí se incluye la abeja del Carpenter Bee, el abejón, el abejorro. Tiene tantos nombres que con cualquiera de ellos las personas los conocen de cierta manera, pero ven que tienen variedad de colores, de tamaños, algunas de ellas a la hembra y el macho es bien distinto. De hecho, la Psilocopa, el abejón, la hembra es bien diferente al macho, parecen especies diferentes porque cambian de tamaño y de color. Pero en Puerto Rico pues tenemos 38 especies nativas e introducidas de abejas, de las cuales 34 son nativas, 5 son endémicas, que son exclusivas de Puerto Rico, y 4 de ellas son introducidas. Existe un estudio, esto es un estudio taxonómico, pero no me da mucha información de qué plantas visitan ni de su comportamiento, porque en realidad no se ha estudiado, aunque tenemos muchas especies y son especies de importancia económica para la producción agrícola, se han estudiado muy poco, aparte de los estudios de la abeja de miel y de su comportamiento, que de hecho quiero mencionar que los estudios del doctor Genaro, del doctor Julio Genaro y de Nico Franz son los que crearon este tipo de información, pero adicionalmente hay muchos otros investigadores como el doctor Bert de la Intel de Bayamón y el doctor Tugrul Giray, que son dos de los pioneros en este tema, particularmente Tugrul, que muchas personas que estudian abejas han sido estudiantes de ellos y han publicado un sinnúmero de información sobre las abejas africanizadas de Puerto Rico y sus características y muchas cosas que tienen que ver con su manera de socializar entre ellas y su comportamiento, lo que hace que pues podamos entender bastante y podamos tener en Puerto Rico un tipo de abeja que en muchos países del mundo envidiarían tener, abejas africanizadas dóciles que son resistentes a muchas enfermedades y ahora mismo están en muy buen estado, y en otros lugares soñarían con tener nuestras abejas, así que hay que proteger nuestro patrimonio que tenemos ahora mismo para poder continuar produciendo miel y que estas puedan continuar pues también visitando los cultivos. Aquí tenemos, solamente para darle una idea de la diversidad de abejas que tenemos, algunas de ellas ven que hay fotos una al lado de la otra, una es el hembra y otra es el macho, pero hay una diversidad bastante amplia. Eso les quería dar una idea porque muchas de estas abejas están visitando los cultivos y otras de ellas simplemente son extremadamente raras. Ellas anidan en inglés se llaman crevices, como en las hendiduras del suelo. Ven que el suelo a veces está con unas hendiduras. Esos son los lugares en los que muchas de ellas habitan. Otras de ellas, como el abejón, hace su propio nido en madera seca. Así que no son especies que crean su panal, no son especies sociales. Son especies que cuando la ven hay una o dos nada más, pero no son especies como la otra abeja y son más raras de verlas. Pero también son igualmente susceptibles a pesticidas y a distintas prácticas agrícolas en la finca que afectan que estén en la finca. ¿Cuáles son estas prácticas que afectan? Muchas de ellas son el cambio climático, el uso de pesticidas, la fragmentación de hábitat, los monocultivos, plagas, patógenos, y alrededor del 16.5% de los polinizadores vertebrados están en peligro de extinción a nivel mundial. El 40% más de los invertebrados están a nivel
mundial en peligro de extinción. Este número de los invertebrados, yo estoy seguro que si lo estudian con más detalle va a ser mucho más alto, porque por la cantidad de especies que hay, no hay suficientes entomólogos para poderlas estudiar y siempre necesitamos más conocimiento en esa área, ¿verdad? Al uno entender los mamíferos y las aves, pues tienden a ser organismos más llamativos y más carismáticos y hay muchos investigadores estudiándolos, por eso se sabe mucho más de los vertebrados que de los invertebrados. Y como pueden saber, todos hemos pasado por esto varias veces en nuestra historia y continuará sucediendo por millones y millones de años más. Puerto Rico está entre medio de la ruta de los huracanes, así que estos huracanes también afectan y deciman las poblaciones de algunos de estos polinizadores. No obstante, estos polinizadores no se han ido, simplemente sus poblaciones bajan de cierta manera, pero poco a poco se van recuperando según se va recuperando la flora. Y esto también me lo acaban de confirmar varias personas en Bahamas que están viendo las abejas de miel volviendo una vez el bosque se está echando flores de nuevo y el bosque se está poniendo verde nuevamente, aunque cogieron un huracán categoría 5 como Dorian, pues están ya recuperándose algunos de estos procesos. Daños causados por los huracanes en la apicultura, se perdieron alrededor de 337.000, casi $338.000, la mayor parte de ellos con el huracán María. Y según datos del doctor Tugrul, existían alrededor de 15.000 colmenas y se perdió entre 80 al 90% que no resistieron al huracán. No obstante, de esas que quedaron, son fuentes para poder crear más colmenas. Y yo no soy apicultor, así que estas preguntas que tengan sobre este tema, tenemos aquí al licenciado Rafael Solá que nos puede ayudar con estas preguntas. Pero muchas de las que tenemos ahora mismo son producto de esas que se mantuvieron vivas en el huracán y ahora mismo pues se están utilizando para poder armar más poblaciones y poder tener más colmenas disponibles. Otras presiones que aumentan los polinizadores cuando se intensifica el uso del terreno, los cambios climáticos, plantas invasivas, los patógenos, las plagas como el ácaro de la varroa, mite, el varroa, mite es ácaro. Las prácticas de intensificación de uso de terreno, por ejemplo, el arado excesivo, destruye esta nidos de abejas silvestres que están en la finca. No los vemos y no sabemos que se están destruyendo en el proceso, ¿verdad? A veces las plantas invasivas tienden a ser monocultivos de ellas y en vez de tener diversidad de plantas, pues hay una planta que invadió todo el predio y no necesariamente es la mejor para los cultivos. ¿Qué podemos hacer para proteger y salvar los polinizadores? Hay muchas prácticas que podemos utilizar, ¿verdad? Aquellas que podemos utilizar se debe sembrar plantas, sembrar jardines de plantas para atraer polinizadores, que estas plantas tengan néctar, que sean hospederas de algunos insectos, que preferiblemente sean nativas y que atraigan polinizadores nativos. Evitar el uso de químicos tóxicos para los insectos. No importa qué pesticida usted utilice, sea orgánico, sea hecho en base a plantas, si es un pesticida va a matar los insectos. Y de alguna manera también va a impactar las abejas. Simplemente si no queda otro remedio que usar pesticida, debe aplicarlo según las medidas que diga en la etiqueta y siempre utilizar las horas de bien temprano en la mañana para evitar así el impacto directo al insecto y tratar de hacerlo en el momento no en el que la planta esté en flor, porque de esta manera entonces hace que el insecto vaya a la planta y lo está exponiendo ya que fumigó cuando la planta estaba en flor y así el insecto llega, entonces coge el rocío de esa fumigada. Maximizar el uso de áreas verdes. Educación ambiental sobre el tema, ¿verdad? Eso es parte de lo que pide la Semana Nacional de los Polinizadores. Y bien importante, no importar las abejas del exterior para evitar traer también nuevas plagas. Las que tenemos en Puerto Rico son de alta calidad. En muchos lugares del mundo envidian las que tenemos aquí, así que no debemos traer abejas de otros lugares para no corrernos el riesgo de que traigan plagas o patógenos. Otra práctica que se hace, que es bien común, hay abejas que les encanta usar la madera para hacer sus nidos. Esto es una publicación, se llaman los hoteles de abejas. Los pueden buscarlo en Google como Bee Hotel, se pueden poner creativos. Estos prácticamente pueden coger madera seca, le hacen un hueco con un taladro y lo pueden ponerlo de la manera que gusten. Las abejas, los abejones van a llegar aquí y algunas de las otras abejas nativas también utilizan este tipo de hoyo
Lo importante es que utilicen troncos de diferentes tamaños y el hueco que utilicen con el taladro sea con una barrera grande, pequeña, mediana, para que si hay algún organismo pequeño no se meta en los rotos grandes, que probablemente el roto grande lo utiliza un abejón y el pequeño lo utiliza otra abeja. Estos son algunos mecanismos que se utilizan. Hay fincas que lo están utilizando de manera para aumentar polinizadores en esta. También se puede considerar, imagínese que usted tiene una finca, tenga una cuerda de terreno, quizás una hilera entre medio, las puede sacrificar para poder sembrar girasoles. El girasol es un cultivo que se da muy rápido y lo puede vender como flor de corte, pero más importante, mientras su cultivo no tiene flor, le dio alimento a los polinizadores, y cuando los polinizadores, cuando su cultivo está en flor, pues ya los polinizadores están en el área y van a ser mucho más efectivos, y a lo mejor va a obtener, esto ha sido probado con estudios científicos, el rendimiento puede aumentar en la producción. Son de poco manejo, proveen flores para polinizadores. Lo único que pues tendría que sacrificar un espacio de la finca que le podría sacar dinero en pimiento, vas a tenerle que sacar dinero entonces vendiendo los girasoles para poder compensar de cierta manera. Son algunas de las prácticas, ¿verdad? Esta particularmente se publicó y se ha hecho en algunas partes del mundo. Estas son unas recomendaciones. Hay un documento bien específico que creó USDA y NRCS con algunas de las acciones simples y económicas para poder establecer abejas nativas en su finca. No hará lo labrar el terreno donde existan nidos de abejas. Donde hay nidos de abejas, probablemente alrededor de los bosques. Si usted tiene un bosque alrededor de su finca, es probable que tenga abejas nativas. No sabemos cuáles porque son bien difíciles de encontrar a veces. Crear nidos, ya sean con un montículo de tierra o dejando las ramas o troncos de los árboles. También puede colocar alrededor de la finca como si fueran los caminos de la finca y ponerle madera alrededor. Las abejas van a encontrar esta madera y la van a utilizarla como nido. Puede ayudar a crear un hábitat más aceptable construyéndole nidos, no aplicar plaguicida cuando las flores están abiertas, ni en las franjas de flores silvestres. Esto es bien importante. Hay mucho manejo de finca que entre medio de una hilera y otra siempre deciden, les encanta usar herbicida. El herbicida es una manera de tú también liquidar las abejas, no porque matas las abejas, sino porque mataste esas hierbajos que están entre medio de la hilera, que son los que le están dando alimento a los polinizadores mientras el cultivo no tiene flor. Y son importantes tenerlas allí siempre y cuando no se apropien del cultivo, ¿verdad? Pero hay algunas especies que se pudieran integrar entre medio de las hileras, algunas silvestres que crecen solas, que pueden ayudar con esto. Establecer franjas de vegetación de flores nativas y que atraigan abejas silvestres. Puede sembrar alrededor de la finca árboles nativos, especies nativas, que usted sepa que florecen muchas veces, y esto ayuda a tener pues más vegetación de flores silvestres alrededor y poder tener abejas en el área. Muchas de estas prácticas se puede comunicar con la oficina de NRCS porque ellos a través del programa EQIP de Environmental Incentive Quality Program, ellos pueden financiar algunas de estas prácticas, ¿verdad? Y son prácticas para favorecer que usted pueda tener más polinizadores y pueda aumentar el rendimiento de sus cultivos. Estos son algunas políticas que la fuente de la publicación es de la revista Science. Regular el movimiento de polinizadores manejados, que fue lo que les expliqué de los camiones moviéndose de un lado a otro en Estados Unidos, aumentar los estándares regulatorios de pesticidas. Esto le corresponde a la EPA y al Departamento de Agricultura. Financiar investigaciones para mejorar cultivos orgánicos, diversificando ecológicamente, intensificando. Monitorear a largo plazo los polinizadores. Esto es algo que se supone que se está haciendo en Puerto Rico según una ley, pero hasta la fecha de hoy nada ha comenzado desde este punto de vista. Apoyar la diversificación de cultivos, conservar y restaurar la infraestructura verde en ambientes agrícolas, crear incentivos como programas de seguro para ayudar a los agricultores a beneficiarse. Eso pues sí lo tenemos en Puerto Rico afortunadamente. Sembrar pensando en ecosistemas en vez de concentrarnos en agroquímicos. Y esto es donde entra el tema de la agroecología y la agricultura orgánica, ¿verdad? Porque tienden a ser cultivos en donde probablemente hay más polinizadores porque hacen prácticas las cuales son consonas con el ecosistema y favorecen la presencia de los polinizadores en muchas de las fincas. Promover el manejo integrado de plagas, eso es lo que significa el MIP. Si va a aplicar el plaguicida, que sea el plaguicida
necesario para atacar la plaga necesaria y no esté fumigando innecesariamente en la finca, porque aquí es donde entra el problema del uso desmedido de los plaguicidas, que no tan solo afecta a los polinizadores, sino también que nosotros terminamos con esos residuos en los alimentos, de cierta manera. También está la educación ambiental. En mi trabajo anterior, yo trabajaba en la Fundación Luis Muñoz Marín y trabajamos un proyecto con polinizadores. Trabajamos con varias escuelas en donde los niños se educaron sobre polinizadores. Trabajamos con una escuela elemental de primero a sexto grado en Cagua, y los niños empezaron a aprender sobre el comportamiento de las abejas. Empezaban a dibujar abejas con 10 patas, 12 patas, y de repente ya iban poco a poco entendiendo que eran 2 pares de 3 patas en cada, perdónenme, 3 pares de patas, 3 pares de patas, así que son 3 en cada lado. Eso es lo que hacen un insecto, y ellos poco a poco fueron mejorando hasta que ya entendían al final del proyecto y le decían a nuestros entomólogos: miren, ya yo no necesito que me expliquen más de abejas, ahora yo te voy a decir a ti. En este proceso obtuvimos unos dibujos y unos diseños, y con esto hablamos con un escultor, con Carlos Rubio, que nos creó una escultura, la cual se utiliza por educación ambiental. Pueden ver que tiene florecitas blancas en la cabeza y en el cuerpo, pero casualmente son una especie de planta nativa que echa flores blancas, y esas flores blancas visitan, las abejas la visitan. Y esto fue una herramienta que se creó en un jardín botánico, ¿verdad? Que pues miles de personas lo visitan al año, y creó una oportunidad para que se pudiera dar a conocer los polinizadores. Eso se inauguró exactamente hace 5 años en la Semana de los Polinizadores. Hace 4 años se hizo lo mismo con una mariposa monarca, y se sembró la flor de Asclepia, ¿verdad? Todo este tipo de cosas aumentó la cantidad de visitas dramáticamente, y ayudó a que el tema, pues, de cierta manera se cogiera importancia. De hecho, el año que se hizo este tipo de eventos, que fue en el 2016, también tuvimos la oportunidad de que el gobernador de Puerto Rico en aquel momento designara la Semana de los Polinizadores como la Semana Nacional en Puerto Rico, y el Departamento de Agricultura y el de Recursos Naturales igualmente pues leyeron la proclama y se la entregaron a las niñas de la escuela. De este caso era la escuela Julián E. Blanco, que es una escuela especializada de ballet, donde las niñas hicieron una obra de ballet corta en base a la mariposa monarca. Y pues esto fue algo bastante importante, porque ayudamos a levantar la concienciación sobre el tema, y se convirtió en un hábito que ahora pues se continúa haciendo en los recorridos del Parque Doña Inés de la Fundación Luis Muñoz Marín. En este caso, esto es lo que hace la Semana de los Polinizadores. Hay eventos en cada uno de estos puntitos alrededor de la isla. Pueden ver que hay un puntito en Puerto Rico, hay 2 de hecho. Uno de ellos es que se registró este evento como parte de un evento de concienciación para que las personas pues pudieran conocer más. Yo los invito a que visiten la página de pollinator.org. Esta página tiene mucha información de cómo el Servicio de Extensión Agrícola, cómo el gobierno estatal o federal, cómo los agricultores, los apicultores, manejadores de terreno pueden implementar montones de prácticas en cada una de sus áreas para poder mejorar y facilitar que muchos polinizadores los visiten. Y tiene un montón de herramientas y recursos educativas que pudieran implementar ya fuera en sus fincas para educar a sus visitantes, a sus clientes, y explicarle que gracias a que usted protege abejas, tienen cultivos en su finca, y muchísima información muy útil. Además de esto, existen protecciones y regulaciones para proteger a los polinizadores. La más importante de todas realmente fue un memorándum presidencial que firmó el presidente Obama en el 2014, donde crea la estrategia federal para promover la salud de las abejas melíferas y de otros polinizadores. Esto es una ley bastante compleja e incluye alrededor de 16 o 17 agencias, en donde da un mandato de ley, no de ley, perdón, porque es un memorándum presidencial, pero en donde indica que tienen que integrar cada una de las prácticas que se hacen con fondos federales para poder contemplar los polinizadores en ese proceso. Se crea un equipo de trabajo, un task force, que se le da la tarea para que desarrollen esta estrategia y que se atemperen cada uno de los programas de fondos federales para que en cada uno de ellos, de las agencias pertinentes, integren el tema de los polinizadores. Y esto se puso de un punto de vista que, por ejemplo, hasta para hacer un edificio o alguna jardinería en un edificio federal tienen que contemplar los polinizadores. Cada práctica que se hace tiene que tener contemplar esto, ¿verdad?
Y pues hasta ahora sigue siendo una de nuestras herramientas más poderosas. También en Puerto Rico existe la Ley de Vida Silvestre, que es una ley que prácticamente todo organismo vertebrado o invertebrado lo protege por ser parte de la vida silvestre de Puerto Rico. Así que usted no puede ir con un rifle e irse a cazar, a menos que tenga un permiso y ciertas especies, claro. Pero en el caso de no es algo permitido, así que hacerle daño a muchas de las especies en Puerto Rico puede ser una violación de esta ley de vida silvestre. Esta ley tiene varios reglamentos. En el próximo slide los menciono. El gobierno de Puerto Rico declara la segunda semana del mes de febrero como la semana del apicultor puertorriqueño. Entiendo que en algún momento se hizo algún festival en el pueblo de Lares para promover el tema de la apicultura. Además está la ley para prohibir la rotulación y promoción y venta ilegal de la miel y sus productos derivados. Y una de las más importantes, que recuerdo haber estado involucrado en el proceso de proveer comentarios para que se integrara la ley, una ley que cuando la discuto con mis colegas en Estados Unidos, mucha gente queda envidiosa porque tenemos una ley para proteger y preservar polinizadores en Puerto Rico. La ley manda a que la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Agricultura y Recursos Naturales estudien el estatus de los polinizadores, que creen campañas educativas para mejorar la concientización de este tema con el público, que se creen mejores políticas de uso de plaguicidas, que se integre un currículo de polinizadores dentro del Departamento de Educación y muchas otras cosas más. Los invito a que la lean porque es una de las ramas más fuertes que tiene esta ley. El problema que tiene la ley es que el no hacer ninguna de las medidas que dicen, no existe ningún tipo de castigo. Y ya saben lo que pasa en Puerto Rico cuando no hay un castigo, e incluso aún habiendo un castigo, cuando realmente la ley no se está necesariamente implementando de ninguno de los estatutos que se incluyen, de la mayor parte de ellos. El Departamento de Agricultura también tiene el reglamento número 1 y tiene una oficina de reglamentación para la promoción de la industria apícola. El Departamento de Recursos Naturales, dentro de la Ley de Vida Silvestre, tiene 2 reglamentos. Este reglamento 6765, que rige la conservación y manejo de la vida silvestre, especies exóticas y la caza. Y está también el 6766 del manejo de especies vulnerables y en peligro de extinción. Dentro de este último reglamento, solamente hay un organismo que es polinizador que aparece como una especie protegida bajo las leyes estatales de Puerto Rico, que es la mariposa arlequín, una especie en peligro de extinción en la costa, en el noroeste de la isla. Utiliza una planta específica para poner sus nidos y pues tiene unas poblaciones, la mariposa, bastante limitadas, y fue una de las razones por las que la protegieron. No obstante, también hay unas legislaciones ahora mismo que están en el Senado para limitar un poco más, para beneficiar más el tema de la apicultura desde el punto de vista de reducir el uso de químicos alrededor de la finca. Algunos de estos proyectos de ley son enmiendas a la ley de polinización también, pero muchas de ellas están hechas para favorecer que podamos tener abejas más saludables en Puerto Rico y continúen haciendo su trabajo.